Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver las peores cosas que te pueden pasar en Brawl Stars. Una de las peores cosas que te pueden pasar en Brawl Stars es que te toque randoms que no hagan nada. Así nomás, nada más el weón se mete a la partida a ponerse ahí en la esquina, a poner emotes tristes, enojados, like abajo, sin hacer absolutamente nada y obviamente provocando que perdamos la partida. No sé qué quiere esta gente, creo que quiere perder copas o yo qué sé. Porque amigo, meterte a un modo de juego solamente para perder copas, amigo, tú estás malito. O al menos que le hayas agarrado el celular a tu compa y agarres el Brawl Stars y te metas a las partidas a perderle copas, eso sí es aceptable. Y también creo que es lo peor que te puede pasar, que te agarren la cuenta para bajarte de copas, pues no. Otra cosa peor que te puede pasar es que te roben la cuenta. Existen muchas formas de que te roben la cuenta. Una de ellas, que tú de buena fe le des a alguien tu cuenta porque yo que sé, te dijo que te va a recargar diamantes, te va a comprar el pase, te va a dar tal skin. Eso no pasa al menos que sea tu tío. Pero tú le das tu correo, después das el código y te vas feliz de que te va a recargar gemas, le pones a dedicar a todos tus amigos y ¡pam! Amigo, ya no puedes regresar y el güey te bloquea de WhatsApp o de Facebook. Por ningún motivo, no es tu Supercell ID a otra persona aunque te diga que te va a recargar gemas, amigo, esto es falso. Imagina que todas las skins, los brawls legendarios, los pases que tuviste se van en un instante solamente por darle tu cuenta a alguien. Piensa en eso, bro. Pero tranquilo, que si te han robado la cuenta, puedes recuperarla yendo a este apartado de ayuda de asistencia y diciendo que te robaron la cuenta, le explicas todo y puede que te la regresen. Pero si tú robas cuentas usando cualquier método que no quiero mencionar para no enseñarles a robar cuentas, ten por seguro que te van a banear por suplantación de identidad. En el momento que menos te lo esperes, pum, baneo pa. Por más que te diga que te va a dar 10.000 gemas, no le creas y no des tu cuenta. Otra de las peores cosas que te pueden pasar en Brawl Stars, y no creo que hasta vergonzosa, y es celebrar antes de tiempo y que te den la vuelta y viceversa. Y es que sí, en Brawl Stars solemos pues al momento de ir ganando pues ya festejar, cantar victoria de a huevo, ya nos coronamos, ya ganamos. Pero nada amigo, de último momento cuando tú estás ahí dando de vueltas ahí en la portería o en la atrapagemas, boom, el otro equipo se pone chingón y te rea la vuelta como menos te lo esperas. También puede que uno de tus compañeros lo haga y aparte de ser pues lo peor, pues también te vas a enojar. Así que amigo, yo no te aconsejo celebrar antes de tiempo, ya para nada. Otra cosa peor que te puede pasar, que este es un clásico, es quedarte una gema de comprar algo. A ver, aquí no la ha pasado, creo que hasta a mí. Si te falta una gema y vas con tu amigo a decirle, bro, me regalas 30 gemas, es que me falta una gema para el pase. A veces cuando hace una actualización, muchos de ustedes me mandan capturas diciéndome cómo les faltó una gema para comprar el pase, para comprar alguna nueva skin, para comprar yo que sé, y tener que andar consiguiendo una gema, pedirle a alguien, ya sea completar algún nivel del pase que traiga una gema o los niveles del pase para traer una gema. Si todavía existieran las gemas en cajas, esto sería fácil y nadie sufriría, pero ahora como tenemos que esperar para conseguir gemas o para comprar gemas, pues ya es difícil. Pero si te suscribes a este canal nunca te faltarán gemas. Otra de las peores cosas que te pueden pasar en Brawl Stars y es que todos vengan contra ti en una partida. Esto solamente puede pasar en supervivencia, ya que ahí es donde todos se ponen de acuerdo para ir contigo, o tal vez también los meteoritos se ponen de acuerdo para ir contigo y así matarte en el menos tiempo posible, haciendo que quedes en los primeros puestos y perdiendo copas. Wood, no hay pedo porque te los cargas a todos y le das la vuelta. Los dioses se ponen de tu lado dándote poderes mágicos y así te matas a todo lo de la partida que te la quisieron hacer de pedo y quedas como un ganador y te sientes chingón. Otra de las peores cosas que también te pueden pasar en Brawl Stars y es perder más copas en vez de ganar más en Supervivencia Plus, que para eso es. Pero como es un modo competitivo, créeme que el primero que te vea te va a ir a matar para poder ganar una copa más, que como saben pues por cada número de brawlers que mates pues es una copa más y así vas a ganar más copas, hasta 14 por partida. Pero sí, tal vez por jugar este modo de juego y creer que vas a ganar más copas, como te ponen copas negativas hasta terminas perdiendo más y obviamente eso es no stonks. Así que yo te sugiero que mejor te pongas a campear y mates y haces una copa más, no es cierto. Una de las peores cosas que te puede pasar es que te vacíen tu club. Así es, imagina que tú le das
yo que sé, el cargo a un amigo de vicepresidente, de aliado, lo que tú quieras, de buena fe se lo das, te sales del juego por un tiempo, regresas y tu club está vacío porque ese men sacó a todos. Te deja nada más a ti y un mensajito lindo en el chat y se va. Así que ten mucho cuidado a quién le das el vicepresidente del club. También algo peor que te puede pasar en Brawl Stars es que te saquen del club. Ya sabemos que tenemos una nueva regla de que ahora los clubs solamente van a tener 30 personas. E imagina que de esas 100 personas tú estás ahí dentro del club, has apoyado y todo lo que tú quieras, has dado gemas a los admins y te sacan. Aparte de ser lo peor, puede ser lo peor para ti porque te va a poner triste. Todo lo que diste para nada, para que te saquen, para que te echen, para que te corran. Pero bueno, ellos se lo pierden. Siempre perra, nunca imperra. Vamos con la siguiente, que también es algo peor que te puede pasar en Brawl Stars, si es que te banean la cuenta. Y es que no aparte de banearte la cuenta, sino que también te banean el dispositivo, a lo que me refiero. Y es que si te banean de Brawl Stars, te banean para todo. No vas a poder jugar Brawl Stars nunca más en ese teléfono. Pero ¿por qué te pueden banear de Brawl Stars? La primera cosa por la que te pueden banear es que tú compres o vendas cuentas. Suele pasar que tú compras alguna cuenta que tiene el skin de Shelly Estrella nada más porque la quieres, la compras y después te la van a banear porque no es un dispositivo tuyo, o yo que sé, no sé cómo se da cuenta Supercell que no es tuya, pues te banean del juego y pues también perdiste lo que pagaste por ella. También otra cosa por la que te pueden banear de Brawl Stars y es por compartir cuentas, o sea, no venderla, sino compartirla. Aunque muchos me dicen que no pasa nada, que ellos comparten cuentas y nunca los han baneado, pues alguna vez tarde o temprano les va a caer este baneo, ya que sí han existido estos baneos hasta con jugadores profesionales y todo lo que tú quieras, pero es mejor no confiarse y ustedes no comparten sus cuentas aunque sean su hermano. Si juegas Brawl Stars en otro dispositivo, tal vez porque el tuyo se te rompió o algo así por el estilo, no habrá problema, ahí no pasa nada. Vamos por la siguiente cosa que te pueden banear y es por usar lenguaje inapropiado. Te puedes insultar en el chat, decir groserías, lo que tú quieras, a mentar madres, si hay un papu misterioso que te reporta y ese reporte llega a Supercell y bam, te mete un ban. Son muy pocos los reportes que llegan a Supercell de eso, pero si llegan a cachar, amigo, te van a suspender la cuenta tal vez por 3 días, una semana, no por así decirlo un ban permanente, pero sí te la van a banear unos días. También algo por lo que te pueden banear y es hacerte pasar por otra persona, ya sea copiando su nombre, pues automáticamente Brawl Stars te lo va a cambiar, pero a lo que me refiero y es que tú agarras el correo de otra persona, el Supercell ID, lo metes ahí, no puedes, y vas con ayuda de asistencia tratando de recuperar esa cuenta que obviamente pues no es tuya. Brawl Stars como que te va a bloquear el juego hasta que tú no ingreses un código, no vas a poder jugar nunca más. No podremos decir como es que un tipo baneo, pero sí como una medida de seguridad muy peligrosa si es que lo haces, pero bueno, qué bueno, pues los estafadores se queden sin jugar. Otra cosa por la que también te pueden banear dentro de Brawl Stars, ya sea reembolsando pues lo que sería pues lo que tú compras dentro del juego, también teniendo gemas negativas que también por eso te pueden banear dentro del juego. Yo una vez las tuve y estuvieron a punto de banearme, pero las pagué a tiempo. Gracias por ver este video.